Bien, estamos en el curso de Cultura Guatemalteca, en la guía de estudio número 2. Vamos a aperturar la primera parte. Para esta guía, pues vamos a hablar de la música folclórica centroamericana y la música folclórica en Guatemala. Ahí les aparece un link para que ustedes puedan ingresar y pues puedan observar. Eso lo vamos a estar haciendo en clase, pero en clase grabada, sino en la sala, en la reunión que tenemos. Pero para quienes no puedan estar en clase y están viendo el video, pueden ingresar a ese link. Vamos a hablar de la música folclórica de Centroamérica y de dónde viene la semejanza que hay con la música folclórica guatemalteca, los orígenes de esta y cómo es que repercute en el territorio nacional. El folclore. Primero vamos a determinar cuál es el término del folclore y qué significa folclore. Recuerdan que anteriormente hablábamos de las danzas en Guatemala y yo les explicaba que las danzas en Guatemala están clasificadas en danzas populares y danzas tradicionales. Cuando hablamos de las danzas tradicionales, pues están enfocadas a las creencias desde el punto de vista o la ideología maya o indígena, ¿verdad? Sus culturas, sus tradiciones pasadas, pues hoy en día aún se ven presentes en rituales, en ceremonias, en sacrificios, en ofrendas que se realizan dentro del área maya. El folclore tiene cuatro etapas. Es una de las características primordiales que tiene cuatro etapas. Podemos decir que es vivo, moribundo, muerto y naciente, que son las cuatro etapas que sufre el folclore. Ahora vamos a entender qué es el folclore. Dice del inglés folk, que significa pueblo, lore, ciencia, adoptado en el lenguaje científico internacional para designar la ciencia de las tradiciones, costumbres y artes populares. El folclore musical constituye una de las formas de expresión humana más importantes cultivada en todos los países por un buen número de eruditos y cuya estrecha relación con la historia de las lenguas, de las literaturas, de las costumbres y de las regiones aparece cada día con mayor claridad. Algo que vamos a entender es que el folclore, el hecho o fenómeno folclórico está dividido en tres. Hay un hecho o fenómeno folclórico ergológico o material, que aquí entrarían, como les decía, todo lo que son las artesanías, todo lo que son todo lo que son por ejemplo, la indumentaria, trajes típicos, comida, todo eso que se puede palpar, tocar o sentir. El social, este incluye fiestas o reuniones como los mercados, como las ferias, los convites, el objetivo, pues, es reunir a la comunidad, pero está también el espiritual mental. En el espiritual mental, aquí entrarían las danzas, las ceremonias, los bailes, los sacrificios, que ya es como una forma de creencia o ideología religiosa dentro de las culturas presentes. Entonces, tenemos que entender que hay una raíz, independientemente a la característica folclórica de América o Centroamérica, va a haber un origen. Recordemos que acá estuvo asentada la cultura maya, o hubieron culturas indígenas y que estas pues dejaron sus rasgos culturales y que hoy en día pues algunos solo forman parte de una identidad cultural, únicamente, no como parte de las creencias. En Guatemala, entre la música folclórica guatemalteca, podemos poner en primer lugar la que ejecutan los aborígenes en flautas o pitos de caña, violines, chirimías, guitarrillas, arpas, guitarras y tambores de tosta construcción, la cual ha podido perdurar a través de los tiempos a pesar de la influencia de ritmos extraños, gracias a las tradiciones religiosas y a las creencias de los nativos. ¿De qué punto se toca aquí? Recordemos que estamos hablando de las danzas. En las danzas está la ejecución y la interpretación de melodías con instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, instrumentos de percusión. Estos instrumentos, pues muchos fueron elaborados de manera artesanal y tienen un origen indígena. Entonces, vamos a ver estos mencionarse y aparecer y regularmente pues lo vamos a ver en la parte de los rituales, las creencias, los sacrificios, pues ahí vamos a ver presente la ejecución de este tipo de instrumentos. Otra característica,
Dice, gracias a las tradiciones religiosas y a las creencias de los nativos, que en su mayoría aceptan los ritos de chimanes, sajorines o brujos, con quienes al ritmo de sus melodías en iglesias, cofradías o al pie de cerros y montañas envían sus oraciones al Creador para que los proteja y les dé salud y buenas cosechas. Esto es dentro de la creencia y la cultura indígena. Asimismo, aparece la música para las danzas como el Rabinalachi, la de los compadres, entre otros, que realizan con sus propios trajes, estando también la del torito, la de mexicanos, la del venado, la de la conquista, la de la culebra y la de los moros y cristianos que efectúan las máscaras y trajes de vistosos colores. Ya es como una incorporación de la música del género folclórico con la interpretación de creencias basadas en ceremonias o en danzas. También aparecen dentro del folclore guatemalteco algunas canciones que utilizan los niños en sus juegos infantiles, tales como La ranita, Vamos a la mar, El caracolito, Matatero, Terolá, Los pollos de mi cazuela, San Agustín, que ya es algo, ya es una forma folclórica, pero ya es naciente, porque esta no tiene ningún origen basado en el área maya. Em, Dentro de los ritmos de música guatemalteca tenemos principalmente el son y la guarimba. El son es el ritmo propio de los nativos de la guarimba, de los nativos, perdón, y la guarimba es el ritmo de los mestizos, en el que se unen las características del son con la armonía europea. ¿Qué es el son? Dice, el son, el ritmo musical más conocido como del más puro folclore de Guatemala es indudablemente el son, que se encuentra tanto en las áreas rurales como en las urbanas del país. Muchos compositores guatemaltecos han utilizado este ritmo para ampliarlo, escribiendo obras magistrales, tal el caso de los maestros Jesús Castillo, Ricardo Castillo, Benigno Mejía, Mario de Silva, Enrique Anleu Díaz, entre otros. Entonces, si usted analiza y evalúa, pues en efecto, ¿verdad? El son es una de las interpretaciones y géneros musicales más antiguos de la cultura guatemalteca. Pero a esto le vamos a sumar lo que es la guarimba. La guarimba es el ritmo de música guatemalteca que más se ha utilizado en bailes populares. Su nombre lo tomó de de Mala y Ma de Erim, como queriendo decir que es un ritmo de Guatemala para ejecutarse en marimba, o que es tan guatemalteco como guatemalteca es la marimba. Recuerden que aquí hay un gran dilema respecto al origen de la marimba, si la marimba es autóctona o la marimba pues es extranjera. Los africanos pues tienen sus bases y de igual manera pues acá en Guatemala se tienen las bases respecto al origen de este instrumento. Eh, Habría que ver las bases, ¿verdad? Pero si ustedes leen la mayor fuente bibliográfica, les va a hablar que la marimba es autóctona, es decir, es propia de Guatemala. La Sigue diciendo, a principios del siglo XX, las marimbas del occidente de Guatemala comenzaron a ejecutar un estilo de música que daba la impresión de ser un son movido, pero con acompañamiento rítmico, armónico y con modulaciones tonales de la música europea, al cual denominaron Fox en 6 por 8. Posteriormente le quitaron el nombre de Fox, llamándole únicamente 6 por 8, por ser música escrita en compás de 6 octavos, al que muchos suelen decirle 6 por 8. Una expresión, ¿verdad? Algo nuevo que debemos aprender respecto a los ritmos musicales. Continuemos. Dice, en el Caribe, ¿cómo es que se da el folclore en el Caribe guatemalteco? Como bien sabemos, pues la cultura perteneciente a esta zona que regularmente le vamos a llamar al Caribe, la parte de Izabal, el departamento de Izabal, las culturas pertenecientes a esta zona, pues sabemos que es la cultura
garífuna, ¿verdad? Entonces, obviamente allí la tendencia o el género folclórico va a ser muy cambiante. Además, cuenta el folclore guatemalteco con danzas de raíz caribeña practicados por negros y nativos. El término negros, pues ya caímos a racismo, podríamos decir, se les conoce como los garífunas en sí o gariganú, o africanos, porque, bueno, en realidad ellos no son africanos, son originarios de, pero el término negro ya es algo muy despectivo y caeríamos a racismo y discriminación, es mejor decirles garífunas, o nativos que habitan en el departamento de Izabal, especialmente en Livingston, quienes conservan las tradiciones de sus antepasados y que hoy, gracias al apoyo de las instituciones estatales, autónomas y particulares, han llegado a escenarios de la capital y de algunos departamentos grupales representativos para darles a conocer musicalmente. Musicalmente podemos describirlas como pequeños y obstinados trozos de música vocal con acompañamiento de guitarras, tambores, panderetas, güiros, chinchines y palmas. Entre estos aparecen la punta, que es una danza muy reconocida y de hecho solo es en la zona de Livingston donde se practica. Túnebre que efectúan en los velorios como despedida y homenaje póstumo a los difuntos. La piomanate, danza con la que ahuyentan a los malos espíritus. La jungu, danza ritual que realizan en memoria de los antepasados. El canto popular, que es la danza que se hace para rendir culto al trabajo, pesca, agricultura, artesanías, entre otros, y la Yankunu, danza en honor al dios blanco, generalmente realizada por quienes se consideran nativos descendientes de emigrados de las islas del Caribe, ya llegados a estas tierras antes que los negros traídos por los conquistadores. Es parte de la historia que nosotros podemos contemplar y podemos conocer del folclore. Las danzas, los rituales, las ceremonias, los sacrificios, los instrumentos autóctonos o musicales forman parte del folclore guatemalteco. Por eso los clasificamos dentro de ese grupo o categoría. Hay diversidad de instrumentos autóctonos en Guatemala, y vamos a empezar a hablar de la música en Guatemala. Pero para poder llegar a esta sección, esto lo vamos a ver en la siguiente clase, vamos a pausar acá el día de hoy con respecto a la explicación de la clase. Ustedes ven que el folclore en Guatemala o los orígenes pues son específicamente de las culturas indígenas, y que no solamente están en Guatemala, ¿verdad? Sino estamos hablando de todo lo que es Centroamérica. Entonces, vamos a concluir con esto la clase del día de hoy y voy a asignar un trabajo en clase para los que están en la reunión.